Duela 4 urte, abian jarri zen Euskadin infartua tratatzeko laguntza protokoloa. Oso balantze positiboa izan du. Izan ere, protokolo hori aplikatzeak jarduera denborak murriztea ekarri du. Eta, ondorioz, infartuaren heriotza tasa jaistea. Hace 4 años se formó la red de atención al infarto agudo de miocardio llamada BioCHES. Esta red está compuesta por profesionales desde el ámbito de la atención primaria, otros en las emergencias y también en los hospitales, tanto en los servicios de urgencias como en los servicios de cardiología o intensivos. Esta red ha protocolizado cómo atender a las personas que llegan con un infarto, es decir, con un ataque al corazón. Gracias a esta protocolización se ha conseguido reducir los tiempos de atención. Previamente, desde que una persona contactaba con los servicios de emergencias o con un profesional de la red hasta que se procedía a abrir la arteria del corazón que estaba cerrada, pasaban de media 110 minutos. Pero, gracias a esta protocolización, se ha conseguido que el tiempo se reduzca a 81 minutos. Esto es muy importante, porque las guías a nivel internacional recomiendan que esté por debajo este tiempo, desde el aviso hasta que se actúa sobre las coronarias. Lo ideal es estar por debajo de 90 minutos y aquí han conseguido que lleguemos a los 81 minutos. Esta reducción del tiempo que se ha conseguido desde que la persona contacta con los servicios de emergencias o acude a un servicio de urgencias hasta que se abre la arteria que está sin circulación, y eso es el infarto agudo de miocardio, lo que ha logrado es que la mortalidad baje de un 10 a un 6%. Es decir, en 4 años la mortalidad casi se ha reducido a la mitad. Pero hay otro aspecto que también es muy importante. Se ha conseguido que el tamaño del infarto se reduzca y, por lo tanto, las personas que sobreviven tienen mejor calidad de vida. Es muy importante que cuando una persona empieza a notar síntomas compatibles con un ataque al corazón, es decir, dolor en el pecho, presión, una sudoración o incluso molestias en la parte alta del estómago, avise a los sistemas de emergencias, el 112.